San Juan capítulo 8, versículo 31. Les invitamos a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook, a través de YouTube, que puedan abrir sus Biblias también y podamos juntos leer esta porción. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Leo la versión de las Américas, la Biblia de la Reforma por el hermano, el doctor R.C. Sproul. Dice el versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libre, seréis realmente libres. Amén. Repito el verso 36 que dice, así que si el Hijo os libre, seréis realmente libres. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad y este privilegio, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra abra el entendimiento, libre, Señor, a aquellos que están en ataduras. Liberte, Padre, a aquellos que están en opresión. Que vengan a tus pies, Señor, en nuestra oración, Padre. Que te conozcan cada día más, que puedan tener una relación íntima contigo, Señor. Y que puedan seguir aprendiendo, Padre, de las maravillas que hablas tú en tu palabra. Y de aquello, Padre, que a través del discernimiento que tu Espíritu Santo nos da y la capacidad que Él nos otorga, Señor, podamos seguir aprendiendo cada día más hasta llegar a tu presencia, Señor. Apártanos del mundo, apártanos del pecado, de toda atracción, Señor, de toda distracción. Guíanos a tu presencia, Señor. Dirígenos como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te doy las gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Háblanos aquí en el local, háblanos, Señor, a través de los medios. Utiliza, Señor, las herramientas que tengas que utilizar, Padre, para que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén. El tema de esta tarde viene con dos signos de interrogación. Y digo dos signos porque en español se utilizan dos signos, en inglés solo se utiliza un solo signo. Y es, ¿de qué puede librarme Jesucristo? ¿De qué puede librarme Jesucristo? Una pregunta quizá un poco a lo mejor retórica de uno hacia la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y quizá pudiéramos ponerlo muy personal, pensando que no necesitamos en realidad ser libres de nada, porque probablemente por en nuestra propia opinión podamos sentir que no somos esclavos, que no somos o que no estamos atados. Y por eso probablemente pensamos, ¿de qué puede librarme Jesucristo? No necesito ser librado o librada de nadie. Si nosotros miramos un poco la narración, el contexto de esta porción que leímos, Jesús está hablando con los religiosos, con los judíos legalistas de su tiempo, que pensaban que por ser descendientes de Abraham, no estaban en una condición de esclavitud. Los judíos, hablando del tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo, pensaban ellos que por ser parte de la élite religiosa del momento, por ser sacerdote, por ser un fariseo, por ser un saduceo, por ser religioso, no estaban en una condición de esclavitud. Y estos judíos se jactaban
de esa supuesta libertad, ignorando o probablemente olvidando de la esclavitud que Dios los había sacado en el tiempo de Moisés. O cuando ellos se encontraban en Egipto y que eran esclavos, no solamente esclavos espirituales, sino esclavos físicos totalmente. Se encontraban en una esclavitud y en una opresión terrible. Olvidando probablemente también cuando fueron esclavos y fueron deportados a Babilonia. Pero en este tiempo, en el momento cuando estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo, y le estoy diciendo un poco, pensando en el contexto y haciendo un poco de historia, ellos no pensaban que necesitaban ser libertados de nada. Pensaban que eran libres, pensaban que porque eran descendientes de Abraham, no necesitaban ser libertados de nada. Y esa actitud, esa posición, no cambia en realidad en nuestros días, en nuestra actualidad. Porque muchos creen que por ser religiosos, por pertenecer a una denominación, a una congregación, por pertenecer a alguna secta, aunque no lo quieran reconocer, no necesitan ser librados. Otros mucho menos piensan que son esclavos de alguien o de algo. Mucho menos pensarán que Satanás tiene que ver en esa esclavitud. Entonces, es en ese contexto o en ese trasfondo donde surge esta pregunta: ¿de qué puede librarme Jesucristo? Porque el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, piensa que no necesita ser librado de nadie o por nadie. Que el hombre sin Dios no necesita en realidad estar, o no necesita, mejor dicho, ser libertado por Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta tarde, de qué realmente necesitamos ser libertados o libres por Jesucristo. Porque esta pregunta, aunque parezca probablemente para nosotros como creyentes parezca o pensemos que no es en realidad así. Hay mucha gente que tristemente, a pesar de que están viviendo en una religión, se olvidan de que necesitan ser liberados. Y piensan que por ese trasfondo religioso que tienen o por esa quizá modo de vivir, ya son libres y en realidad no lo son. Eso es entonces lo que nosotros necesitamos entender, de qué en realidad Jesucristo nos puede liberar. Y hay algo, hermanos, y ya entrando en el tema de esta tarde, vamos a ver 3 puntos importantes por los cuales necesitamos o de los que nos puede librar Jesucristo, que en nuestra propia opinión y quizá ignorantemente para algunos o probablemente dándoles el beneficio de la duda, no lo piensan o no piensan que deben de ser liberados. Pero en realidad Jesucristo, como número 1, Jesucristo nos ha librado de la idolatría. Y eso es parte de lo que Jesucristo nos puede librar. Es que sin Cristo, hermano, nadie reconoce su idolatría. Y menos que es esclavo de la idolatría. Si no podemos nosotros reconocer que somos esclavos de la idolatría, menos vamos a reconocer que somos idólatras. La orden del Señor en el libro del Éxodo fue clara, fue estricta y lleva una norma. Si me acompañan por favor en el Éxodo capítulo 20. La orden que Jesucristo nos da en este aspecto, hablando de la idolatría, es concreta. No hay opción, no hay, hermano, una franja donde podamos decir, pues por aquí puede pasar. Porque el Señor cierra toda posibilidad.
Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es la orden del Señor en cuanto a la idolatría. Nada que pueda estar en el aire, nada que pueda estar en la tierra, nada que pueda estar debajo de la tierra, en el mar, puede ser tomado para que nosotros podamos tomar una imagen y crearnos un ídolo, hermanos. Porque Dios, hermanos, no va a compartir, hermanos, su gloria con nadie. Imagínense cómo va a ser que nuestro Dios santo, poderoso, soberano, eterno, hermanos, grandioso, sublime, va a compartir su gloria con alguna imagen, con algo hecho por los mismos hombres. No lo va a hacer. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces nosotros pensamos, ¿de qué me puede librar el Señor? ¿O de qué me puede librar Jesucristo? La idolatría es una atadura terrible, hermanos y amigos. Que si el Señor no intercede, no interviene, la idolatría te puede llevar a la perdición. Porque Dios no va a compartir su gloria con una escultura, con una obra hecha por las manos del hombre. Dios no va a compartir su alabanza con nadie. ¿Cómo es que, hermano, cómo es que Dios mira este acto de idolatría? Si Él no va a compartir es porque Él lo mira de alguna manera. Deuteronomio capítulo 7, el verso 25, nos enseña cómo es que Dios mira la idolatría. Verso 25 de Deuteronomio 7 dice, la escultura de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás ni plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Escuchen, pongan atención, dice, pues es abominación a Jehová tu Dios. La idolatría es abominación a Dios. Verso 26 dice, no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y fíjense, no tan solo el hecho de decir, me voy a hacer una imagen, o voy a comprar una imagen. No, Dios está diciendo que eso es abominación, y dice el Señor, eso es abominable y no lo puedes meter en tu casa. No lo puedes llevar a tu casa. Porque si Dios no va a compartir su gloria con nadie, no puedes tú tener la abominación en tu casa, en un lado, y en el otro lado estar adorando a Dios, entre comillas, si es que fue así. Tú no puedes decir, yo soy creyente y amo a Jesucristo, y la pared llena de abominaciones en tu casa. ¿Me entienden? No se puede. ¿Por qué? Porque no es agradable delante de Dios. Si quieren leerlo conmigo otra vez, verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces con ello, pues es abominación a Jehová. Deuteronomio 7:26 dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. ¿Qué es anatema? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Anatema es maldito. Se los traduzco, dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito, del todo lo aborrecerás, porque es maldito, anatema. Tú no puedes traer algo a tu casa que es abominable. Y aún así, hermano, nosotros todavía seguimos pensando, ¿de qué me puede librar Jesucristo? Piensen, hermanos, en estos judíos o en estos religiosos del tiempo del Señor, porque ellos y no tan solo en el momento que hablaban con Jesucristo, cuando hablaron también con Juan el Bautista. Nosotros descendientes de Abraham o hijos de Abraham somos.
En pocas palabras, nosotros no necesitamos de tu mensaje, no necesitamos de lo que tú traes. No necesitamos que nos corrijas porque somos perfectos o somos correctos. Como en el caso cuando estaban con el Señor, ¿de qué necesitamos ser esclavos? Perdón, liberados. Nosotros no somos esclavos. Somos hijos de Abraham, no necesitamos ser libertados de nada. ¿Por qué dices tú que necesitamos ser liberados? La idolatría. La idolatría es una situación abominable delante de Dios, de la cual el hombre y la mujer necesitan ser liberados. Si la idolatría, hermanos, es abominable a Dios, ¿cómo mira Dios al hombre o a la mujer que hace este tipo de práctica? ¿Cómo lo mira? ¿Qué miramos? ¿Qué leíamos ahorita? No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, para que no seas maldito. Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hace o hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Porque es maldito el hombre o la mujer que trae abominación a su casa donde supuestamente se alaba el nombre del Señor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú eres un creyente, si tú eres una mujer y un hombre de Dios, hermano, tú no puedes estar allí guardando la escultura porque te la dio tu abuelita. Porque lleva tantos años allí en tu familia y cómo te vas a deshacer de ella. Prefieres que Dios te mire como maldito o maldita. No, yo creo que no. Dios nos da a nosotros el conocimiento para poder tener y también el discernimiento para poder nosotros, hermano, liberarnos de todo eso. Por eso es que la pregunta, hermano, ¿de qué necesita librarme Jesucristo? Porque no podemos, hermano, por nuestra propia capacidad reconocer que necesitamos ser liberados. ¿O de qué necesitamos ser liberados? ¿O de qué necesitamos que Jesucristo nos libere? Que nuestra ceguera espiritual no nos deja ver eso, hermano. El hombre sin Dios, hermano, no es capaz de discernir. El hombre sin Dios no tiene la capacidad completa de poder discernir que todo lo que está haciendo es abominable. Imagínense, van a la procesión, van cargando ídolos, van llevando imágenes, van cometiendo abominación delante de Dios, pero ellos piensan que van bien. Porque no tienen discernimiento, porque no conocen las Escrituras. Les invito a que vayan, hermano, a Isaías 44. Vamos a leer unos versículos. Y cómo Dios, en una conversación con Isaías, para que nosotros podamos entender en la actualidad, cómo es que pasan las cosas y no entendemos. Isaías 44, el versículo 13 dice, escuchen, el carpintero tiene la regla, lo señala como al magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejante, de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pinos, que se crían con la lluvia, de él se sirve, luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentar. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Imagínense, el carpintero que está diciendo que del bosque, que la lluvia le da el crecimiento, estoy parafraseando todo esto, que del mismo bosque donde él toma quizás la leña para calentar su comida o para preparar sus alimentos, de allí misma, de esa misma leña o de ese mismo tronco, de ese mismo árbol, prepara un ídolo, le da forma de hombre, lo hace hermoso, lo fabrica, dice, para arrodillarse delante de él. Versículo 16 de Isaías 44. Parte del leño quema en el fuego,
con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Verso 17, y hace del sobrante de la madera con la que ha preparado la comida, dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Imagínense, ¿por qué pasa esto? Porque el hombre puede tomar del mismo tronco para prender la leña, para prender, hermano, un fuego, para calentarse, para preparar la comida. Del mismo tronco puede preparar una imagen. No hay discernimiento, no hay conocimiento, porque está cegado, porque hay maldad en su corazón. Verso 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿De qué puede librarme Jesucristo? Sigue siendo la pregunta. Una idolatría que es abominable delante de los ojos de Dios, que nos hace malditos a la práctica y que ignoramos en realidad cómo es que aún a pesar de que de la misma porción podemos adorar a nuestro Dios supuestamente, de esa misma porción podemos utilizarla para nuestro servicio en nuestro hogar. Pero sí creemos que es un Dios. Verso 19 de Isaías 44. Dice, no discurre para consigo, sino tiene sentido, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. No hay discernimiento. No hay, hermano, conciencia. No hay entendimiento. El hombre y la mujer que vive en idolatría está cerrado. Y la pregunta sigue siendo, ¿y de qué me puede librar Jesucristo? Hermano, una persona idólatra no es nada más el hecho de decir, oh, tiene una imagen. No es nomás el hecho de decir, oh, tiene un cuadro, tiene una figura, tiene una estampilla. No es, en realidad, no es quizá el que tengas eso. Es la acción delante de Dios, porque Dios lo mira abominable. Es un insulto para su gloria. Hermano, es una maldición para tu casa. De eso es de lo que nos tiene que librar Jesucristo. En segundo lugar, hermano, Jesucristo también nos puede librar de la esclavitud del pecado, porque la idolatría es abominable y el pecado nos separa de Dios. Pero el hombre piensa, no necesito ser librado. Nadie, hermano, puede decir en cuanto al pecado, yo no soy pecador. Y aunque hayamos nosotros ya recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no podemos decir, no, yo no necesito ser librado del pecado ya. Dice la Escritura, hermano, que el designio del hombre es continuo al mal, o de continuo al mal. Nosotros vamos sin Dios, en un camino recto hacia la perdición. Ancho y espacioso, dice la Escritura, hermano. Aunque nosotros ya hayamos recibido a Jesucristo, no podemos decir, no, yo no necesito más. Nosotros necesitamos permanecer en la presencia del Señor, en su palabra, que nos vaya corrigiendo, que nos vaya dirigiendo. Si nosotros que estamos en sus caminos, hermano, necesitamos, imagínense, hermano, y es parte probablemente de que podamos entender, dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si difícilmente, hermano, en nuestra casa podemos nosotros tener una comunicación con Dios o tener una relación con Dios, y ahora si nosotros dejamos de congregarnos, empieza, hermano, un decaimiento espiritual, empieza hermano, quizá pudiéramos decirlo como una opresión a nuestra vida espiritual,
que al rato, en un momento, vamos a empezar a decir cosas que no pensábamos decir. Porque ya no tenemos ese sentimiento de estar en la presencia de Dios. Y ahora me da igual. Y cualquier frase que se acomode a mi estado sin Cristo, me va a convenir. Dios está en todo lugar. Yo puedo buscar de Dios en mi casa. Yo puedo orar a Dios y Dios está allí porque Él es omnipresente y nos conviene. Pero no miramos nuestra condición. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Porque el pecado permanece. Dice Romanos 3:9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El pecado es la causa principal de la separación del hombre con Dios. Y quizá todavía, hermano, para algunos la pregunta, ¿y de qué puede librarme Jesucristo? ¿Qué necesito yo porque Jesucristo tiene que venir a liberarme o a librarme? Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Nos ha librado Jesucristo, aunque nosotros no lo reconozcamos ahorita en este momento. El hecho de venir a Él nos libra de la esclavitud del pecado. Y si no venimos a Él, aunque no quieras reconocerlo, permaneces en la esclavitud del pecado. Y vas caminando hacia el pecado. Y probablemente para algunos, quizá, y a lo mejor sea justificante para algunos, dicen, no, pues, yo no tengo intención de cometer el pecado. O yo no sabía, o probablemente pensando de que por cuanto no lo sabes que lo estás haciendo voluntariamente, estás librado, pero no. Todos, dice, todos están bajo pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, allí no hay duda, no hay más por donde darle. San Juan 8:34, Jesús les dijo, respondiendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Imagínense, hermano, la idolatría es abominación delante de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y probablemente todavía seguimos pensando, ¿de qué puede librarme Jesucristo? En tercer lugar, hermanos, el hombre sin Dios, idólatra y lleno de pecado, es esclavo de Satanás. Sin Cristo éramos esclavos de Satanás. Algunos son esclavos de Satanás en la actualidad, guiados por la voluntad de Satanás. Y aunque no puedan creerlo, hermano, y reconocerlo, porque dejan de ver la corriente o se dejan guiar por la corriente de este mundo, son esclavos de Satanás. Inconscientemente probablemente para algunos, y probablemente eso les sirva de excusa, inconscientemente, pero sigue siendo esclavo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, siguiendo las corrientes de este mundo. Hay un dicho popular que dice, ¿a dónde va Chente? ¿A dónde va toda la gente? ¿A dónde va el hombre sin Dios? Al pecado. ¿Y el otro? También. ¿Por qué? Porque no hay, hermano, una conciencia de que estás probablemente haciendo lo malo delante de Dios. Verso 3 dice de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, idólatras, pecadores, esclavos de Satanás, hijos de ira en su totalidad, merecedores, hermanos, de la condenación eterna, merecedores literalmente de toda la ira de Dios que descendiera sobre nosotros.
Y probablemente todavía sigas pensando, ¿de qué puede librarme Jesucristo? Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Como les dije, hermanos, probablemente inconscientemente tú digas o piensas, yo no estoy practicando el pecado, porque no lo quieres reconocer. Separado de Dios, la práctica del pecado casi se hace ciega, inconsciente. Pero eso no quiere decir que no quiere decir que estás justificado. Eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás. El que practica el pecado es del diablo, dice las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, hay una relación entre el pecado y Satanás. La desobediencia de Satanás, la rebeldía de Satanás, el pecado de Satanás, nos correlaciona con él al rebelarnos a Dios, al no obedecerlo, al permanecer en desobediencia con Dios. Eso es lo que nos ata con él. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa es la condición del hombre, sin Dios y sin esperanza. Pero hermano, Jesucristo nos puede librar de todo eso. De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la idolatría. De todo eso nos puede librar. Este es el momento, hermanos, donde podemos sacar la respuesta a esa pregunta. ¿De qué puede librarme Jesucristo? Si entendemos, hermano, que somos esclavos de pecado, entendemos que Satanás nos dirige por su propia voluntad, o inconscientemente también, que somos, hermano, guiados por el pecado y que somos idólatras. Entonces, al fin solamente, hermanos, nos queda una sola cosa: reconocer que sí necesitamos ser librados por Jesucristo. San Juan 8:32, versículo bien conocido por muchos quizá y de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No puedes tú, en tu maldad y en tu pecado, reconocer todo esto. Pero cuando llega la verdad a ti, entonces tú puedes reconocer todo esto. Que eres esclavo del pecado, esclavo de la idolatría, esclavo de Satanás. Y probablemente pensemos, no hay más, sí hay más cosas, pero esto es terrible porque la idolatría es abominación delante de Dios. Maldito el hombre, dice la Escritura, que mete la idolatría a su casa. Es abominable delante de Dios. El pecado nos separa de Dios. Somos reos de muerte porque practicamos el pecado. Y dice la Escritura que el que practica el pecado es de Satanás. Entonces necesitamos que Dios o Jesucristo nos libre. ¿Cuál es el medio entonces para ser librados de todo esto? San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De que 2 más 2 son 4? ¿Esa es la verdad? ¿De que H2O es el agua? ¿Esa es la verdad que necesitamos conocer? ¿O de que si abres una puerta puedes entrar y salir? Esa es la verdad que necesitamos conocer. Hermano, San Juan 14:6, Jesucristo dijo en las palabras de él mismo textuales, dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad que necesitamos nosotros conocer. Todo esto, hermano, nos ata. Y no podemos ser liberados si Jesucristo no intercede por nosotros. Llega el momento donde la palabra es predicada y vas a conocer la verdad. Y si tú recibes esta verdad, vas a ser libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Jesucristo es nuestra verdad. No existe otro medio en el mundo, hermano, que nosotros podamos ser liberados de todo esto. No hay un recurso que Dios haya proveído aparte de su Hijo.
Romanos 6:16 dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, léelo conmigo, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Porque por Dios, gracias a Él, nosotros fuimos liberados de esa esclavitud al conocer la verdad. Y esa libertad, esa verdad nos ha hecho libre. Y esa verdad es Jesucristo, hermano. Tú no puedes decir, soy libre, si no es en Jesucristo. Tú no puedes decir, ahora soy libre, y no Jesucristo está en tu vida. Hermano, en el momento que tú eres libre, la idolatría se va de tu casa. Y no porque te están diciendo, sácalo, quítalo, muévelo. Porque tú voluntariamente has decidido seguir a Jesucristo. Y porque ahora entiendes que la maldición, no puede entrar a tu casa. No puede estar en tu casa porque no vas a compartir la gloria de Dios con la idolatría. Conoces la verdad y ahora de la idolatría Dios te ha liberado y toda esa basura va para afuera. Porque Cristo ahora va a ocupar el completo seno de tu casa, de tu corazón, de tu familia. Y todo lo que tú tienes es de Él. Y ahora entiendes que por Él no puedes ser idólatra, porque es abominable delante de Dios. Entonces, sin Él no podemos ser libres. Probablemente ahora entiendas de qué necesito ser liberado. Sí, ahora necesito ser liberado de la idolatría. Hermano, y discúlpeme, tengo que hacer un espacio aquí porque mucha gente dice que cree en Jesucristo. Mucha gente dice que creen en Jesús. Pero también creen por decir, es que no quiero tirarle solo a uno, sino quiero hablar en general. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero no creen como Dios. Los mormones creen en Jesucristo, pero también creen en John Smith. La iglesia católica cree en Jesucristo, pero también creen en 50,000 más. Hermano, tenemos que ser claros en esto. No podemos nosotros llamarnos cristianos, y decir que también tenemos idolatría en nuestra vida. O creer que la idolatría puede formar parte de nuestra vida. Hay algunos todavía más groseros con Dios que dicen que la Biblia no es completa solamente, que se necesita complementar con algunos otros libros. La Biblia es absoluta porque es la palabra de Dios. Si tú eres cristiano en tu vida, no puede haber otro libro o otro medio en el cual tú puedas regir tu vida que solamente la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cuando nosotros somos libres, Jesucristo ha venido a nuestra vida, conocemos la verdad, dice la Escritura, San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo viene a tu vida y Él te libra de todo esto, eres libre literalmente. Porque Jesucristo sí puede librarte de todo esto, de lo que te estoy hablando. Primera de Corintios 7:22, con la cual voy a finalizar, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, liberto es del Señor. Fuiste llamado siendo esclavo, fuiste llamada siendo esclava, pero ahora en Cristo eres libre, eres librado por el Señor. ¿De qué necesito ser liberado? ¿O de qué necesito librarme Jesucristo? De todo este peso de atadura que llevamos encima. Hermano amigo, necesitas que Jesucristo te libere. Necesitas reconocer que sin Él no puedes hacer nada. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Si tú estás escuchando esta palabra o este mensaje, la palabra ha venido a ti y quizás sigas preguntando, ¿de qué necesita librarme Jesucristo?
Hoy te he dado 3 motivos por los cuales necesita Jesucristo librarte. Pero si tú oyes su voz y no endureces tu corazón, dice Apocalipsis 3:20, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Pero si tú cierras las puertas de tu corazón, seguirás aislado, viviendo en abominación y ya no ignorante, ahora consciente de lo que Dios te está hablando a través de su palabra. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres entregarle tu vida? Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, te doy las gracias, Señor, en esta tarde. Porque esta pregunta de qué necesito o de qué necesita librarme Jesucristo, ya no se vuelve una pregunta, sino se vuelve una necesidad. Necesita librarme Jesucristo de la idolatría, del pecado, de mi relación con el diablo, aunque no lo quiera reconocer, por cuanto cometo pecado voluntariamente. Pero Jesús ha venido a mi vida en esta hora. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y Él está llamando. Él no quiere que perezcas en pecados y en maldad, en idolatría. Que sigas siendo esclavo del diablo. Por eso Dios ha entregado el recurso para nosotros. Un recurso que a través del mensaje, a través de la predicación de su palabra, tú puedes recibir. Y dice la Escritura, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres tú ser libre de toda esa opresión? Probablemente tú digas, no solamente de la idolatría, del pecado, de la esclavitud de Satanás. Probablemente tú te sientas a lo mejor en una cadena de amargura. Te sientas atado o atado al suicidio. Y probablemente muchas otras cosas más. De eso también el Señor ha venido a librarte. De eso también el Señor ha venido a cortar cadenas. El Señor dijo, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para libertar a los oprimidos por Satanás, de cadenas de opresión. ¿Quieres venir a Él? Cierra tus ojos allí donde estás y ora conmigo y dile, Señor Jesús, ahora sé de qué necesitas liberarme. Y no solamente sé, lo necesito en realidad. Necesito ser libre, Señor. Y sé que solamente esa libertad tú la puedes otorgar. No hay nada ni nadie, Señor, que me pueda librar de toda esta opresión, de toda esta atadura, de toda esta maldición. Solamente tú, Jesús. Por eso venimos a tu presencia, Señor. Y te damos las gracias. Te recibo como mi Señor y Salvador. Líbrame del pecado, líbrame de la idolatría, líbrame de la atadura de Satanás. Y guíame a tu presencia a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Dios. Que pueda conocer cada día más de ti. Te doy las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor.